Nos asomamos a Castilla y León para contar las cosas que pasan. Es la mañana de Castilla y León, con Fernando Puga. Dices que vengo, que voy, que siento, que escucho, que pertenezco, que sirvo para mucho, que me estremezco, que mi mirada es limpia, suave brisa, que sientes el deseo de tenerme cerca, que te distancias por miedo a perderme, que el barrio es más hermoso desde que aparecí, que soy la flor que alumbra el jardín, el viento que se lleva a la señora luna para que luzca. Bueno, aquí en la radio nos gusta disfrutar de la música y nos gusta también, bueno, pues ofrecer en estos momentos a quien esté desempleado una inteligencia emocional para desempleados. Se la vamos a entregar en forma de libro, ¿eh? Es un manual de ayuda para las personas que se encuentren en situación de desempleo en estos momentos. Que sí, que bien, que me encanta escucharte, adoro sentirte, verte mover. Inteligencia emocional para desempleados lo ha escrito nada más y nada menos que nuestro invitado con quien vamos a hablar, Dionisio Contreras. Dionisio, buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de poder estar con vosotros y poderos contar un poco lo que es la inteligencia emocional. Bueno, ¿es un libro solo para desempleados o lo podemos leer todos? Bueno, date cuenta que el desempleo es una pérdida, ¿no? Es la pérdida del empleo, por lo tanto es una situación de duelo. En ese sentido, cualquier persona que esté pasando por una situación de pérdida le puede venir bien el libro. Si bien es verdad que está enfocado a situaciones concretas de desempleo, por lo tanto para desempleados, orientadores laborales y las familias o el entorno más cercano del desempleado, pues que tienen que convivir con las emociones que muchas veces genera no tener trabajo, ¿no? Pues sí, todo lo que conlleva no tener empleo y lo que es el desempleo y cómo está haciendo mella en muchos parados, e incluso nosotros la semana pasada en estos mismos micrófonos, Dionisio, dábamos a conocer un estudio en el que los especialistas se hacían eco de lo que ya estaban padeciendo muchos parados en nuestro país, en España, cuadros de estrés, de angustia. Así es. Muchos psiquiatras le dan en llamar ya el síndrome del desempleado, es decir, es parecido al conocido síndrome de burnout, el síndrome de estar quemado en el trabajo, pero asociado al desempleo. Vendría dado por síntomas como la ansiedad, la angustia, la depresión, incluso aspectos más físicos como la hipertensión o dolencias psicosomáticas de todo tipo, úlceras, etcétera. Tú date cuenta que cuando no eres capaz de sobreponerte emocionalmente a una situación, la situación pasa por ti y de alguna manera es la que te supera a ti. Por lo tanto, en esta falta de habilidades que tú mencionabas antes, que todos tenemos o que mucha gente tenemos a nivel emocional, pues es un caldo de cultivo terrible pues para hacer frente a situaciones ya de por sí estresantes, es decir, a estresores como la pérdida de un trabajo. Está claro que tenemos que apostar por la inteligencia emocional. Aumenta sobre todo la eficacia, ¿no?, de la búsqueda de empleo, por ejemplo. Pues sí, aumenta la eficacia de la búsqueda de empleo y aunque no se consiga los objetivos deseados, sí que es verdad que te puede ayudar a estar mejor contigo mismo. Por lo tanto, sí que es cierto que te ayuda de alguna manera a sobreponerte a la situación que antes definía como estresantes. Mira, a grandes rasgos, la inteligencia emocional es la habilidad para tomar conciencia de nuestras propias emociones y también de las ajenas, ¿no? Y sobre todo la capacidad para gestionarlas, para regularlas. Por lo tanto, es cierto que si tú eres capaz de gestionar las emociones que te genera cualquier situación, ¿no?, en este caso del que hablamos del desempleo, estás más cerca de conseguir tus objetivos que la persona que se ve desbocada por sí misma y se aleja de sí mismo. Es una pena ver cómo últimamente hay mucha gente, hombres y mujeres, pues que teniendo gran capacidad y siendo o habiendo sido grandes profesionales, pues ven que no son capaces de superar emocionalmente una situación de paro. Uh-huh. Por lo tanto, les ves un poco a la deriva, ¿no?, a la deriva emocional, y es una pena. Empiezan a dudar incluso de sí mismos, empiezan a dudar de su capacidad para volver algún día a encontrar empleo. Claro. Y esto es terrible, ¿no? Disminuye muchísimo la autoeficacia. Uh-huh. Y la autoestima, me imagino, y aumenta. Tenemos que aumentar esa confianza, la seguridad en uno mismo. La primera recomendación que darías como experto, Dionisio, a un desempleado que nos esté escuchando en estos momentos, ¿qué es lo primero que le dirías? Lo primero le diría que aumentara su conocimiento personal para conociendo sus puntos fuertes, descubrir la manera de desarrollarlos. Eso sería lo primero. Y parece que es poco, pero es muchísimo. Es muchísimo porque muchas veces andamos alejados de un conocimiento íntimo, no de un conocimiento personal. Muchas veces nos dedicamos a conocer el entorno, sin embargo descuidamos nuestras potencialidades, nuestras capacidades, no hacemos una mirada introspectiva. Y ahora mismo
ya que me preguntas por qué le diría a un desempleado ahora mismo, el empleo hay que tener una visión de vehículo todoterreno. Es decir, ahora mismo para buscar trabajo tienes que conducirte a ti mismo, muchas veces transitar por terrenos muy escarpados o desconocidos, ¿vale? Y tienes que como conductor de ese proceso, de esa travesía, tienes que conocer perfectamente tu vehículo. Es decir, tienes que saber perfectamente con qué cuentas, con tus mapas, con tus brújulas y con todo. Esto no es ya como hace 30, 40 años, ¿no? Uh-huh. que la carrera laboral podía ser considerada, ¿no?, un tren, ¿no?, que tú circulabas sobre unos rieles que te llevaban y paraban en el destino que muy a menudo era la jubilación, ¿no? Y muchas veces una persona entraba con 16 años en un sitio y con 65 pues salía del mismo sitio en el que entró hace años, ¿no? Ahora mismo no, ahora mismo tienes que conocer perfectamente tu vehículo, tienes que conocer perfectamente qué ofreces y saber potenciarlo, ¿no? El trabajo nunca, la búsqueda de empleo nunca comienza echando currículums a todas las ofertas que me encuentro en Internet. Nunca empieza así. Uno tiene que ser capaz de ver dónde quiere de alguna manera potenciar y dónde quiere incidir. Y desde ahí ajustar las fuerzas y ajustar sus esfuerzos, desarrollar estrategias realistas para alcanzar esas metas, ¿no? Y ese por si esto fuera poco, Dionisio, ¿cómo está el mercado? Porque claro, uno puede decir, bueno, pues autoestima me hace falta, voy a aumentar mi confianza, voy a fomentar esa inteligencia emocional, voy a hablar de seguridad para encontrar empleo, pero luego también cómo está el terreno, quiere decir que no hay trabajo. Sí, no hay trabajo. De todas las maneras, claro, tú date cuenta que por eso es necesario muchas veces desarrollar la inteligencia emocional, porque tenemos que ser capaces de desarrollar la capacidad para seguir caminando hacia el futuro a pesar de algo tan desestabilizador como lo que estamos viviendo ahora. También tenemos responsabilidad todos en el ambiente de miedo que hemos creado, la atmósfera de miedo que hemos creado, que muchas veces bloquea una búsqueda. Entonces, es cierto que el entorno está fatal, pero también es cierto que no contamos con las habilidades emocionales suficientes para enfrentarnos al entorno, y es aquí donde yo quiero hacer hincapié, no en el entorno. Para eso se supone que ya hay gobernantes o que son los responsables de un poco hacernos más fácil el entorno, pero en este entorno hostil nosotros emocionalmente no tenemos que ser tan dependientes de los factores externos, que son demasiado duros, ¿no? Tendremos que generar estrategias de fortaleza, ¿no? Y tendremos que pensar que buscar trabajo no pasa simplemente por mejorar la formación, el currículum o las técnicas, sino que también tenemos responsabilidad de desarrollar nuestra capacidad y desarrollar nuestras competencias emocionales. Es que si no, de alguna manera justificaríamos que tal y como está el entorno yo tengo que sentirme mal. No sé si me estoy explicando. Sí. Y no es así. El entorno es el que es y tú puedes elegir de alguna manera estar bien en un entorno hostil. Puedes elegirlo. Pues vamos a apostar por este libro. Pretende ser ese instrumento útil para personas que, pasando por esa situación de desempleo, se encuentran sin recursos emocionales con los que hacer frente a esas circunstancias de las que nos estás hablando. Es un libro, además, salpicado siempre de citas cinematográficas y de autor, que esto te gusta especialmente, ¿no? Pues sí me gusta. Me gusta porque, primero, porque me gusta el cine, y segundo, porque vi una tesis doctoral de una persona que había analizado, cómo había sido tratado el tema del trabajo en el cine, y había analizado una serie de películas bastantes y me puse a verlas, y es cierto que también tiene su miga, ¿no? Cómo es tratado el tema del trabajo en el cine, y a nivel social. Date cuenta que desde pequeños pues hemos sido educados para prepararnos bien y poder encontrar un buen puesto de trabajo, o lo que decían nuestros padres, colocarnos, ¿no? Entonces, el cine pues también se hace eco de todos una serie de estereotipos, de prejuicios, de algo que se nos ha ido poco a poco metiendo en la cabeza y de lo que somos terriblemente dependientes, ¿no? Del estatus que nos otorga muchas veces el trabajo, no tanto ya del trabajo en sí, sino del estatus, y de una serie de cosas que hay una serie de películas que yo reflejo en el libro y que también deberían de ser una guía o un acompañamiento para la lectura. Es un libro estructurado en dos partes, una: ¿qué puedo hacer el desempleo? ¿Qué puede hacer el desempleo por mí? Y otra: ¿qué puedo hacer yo con el desempleo, no? Pues efectivamente, es lo que te comentaba antes, es decir, o tú te enfrentas al desempleo y con la suficiente solvencia emocional como para salir sin salir muy heridos, como para de alguna manera superar la situación, o el desempleo pasa por ti. Una situación de estas, y te puede dejar en lo que antes comentábamos como el síndrome del desempleado, ¿no? El desempleo
tiende a sacudir de un modo muy brutal las creencias o las ideas sobre las que construimos nuestra personalidad, por así decirlo, nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y no cambiar personalmente ante una situación como esta, nuestros pensamientos, nuestra escala de valores, nuestras creencias, pues nos puede hacer sufrir mucho si no somos capaces de hacer algo con la situación que nos está tocando vivir. Bueno, pues que no llegue ni la angustia ni el estrés. Vamos a ser positivos, porque es lo mejor. Dionisio Contreras, el último mensaje que lanzamos a nuestros oyentes, a los que ahora mismo estén buscando empleo, es ese, ¿no? Que hay que ver la botella siempre medio llena, que de esto se sale. Pues sí, que hay que seguir adelante cuando solo vemos oscuridad en el futuro, que hay que aceptar las decepciones y los reveses y que, por favor, no tenemos que asustar a otras personas con nuestros miedos, que es un poco también lo que últimamente hemos hecho. Entre todos hemos generado una atmósfera de miedo en la que es muy difícil creer en uno mismo. Bueno, pues Dionisio Contreras, hoy nuestro protagonista, publica su primer libro, este manual de ayuda para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Se llama Inteligencia Emocional para Desempleados. Así lo podemos encontrar en las librerías, ¿no? Así lo podéis encontrar en las librerías, en el Corte Inglés, la Casa del Libro, en Internet, en la editorial Humanitas, en la página web que ellos tienen. Y bueno, tampoco creo que suponga ninguna dificultad en cualquier otra librería más pequeña. Bueno, tienes que hacer un libro para los que estamos trabajando no perder el empleo, que también hay que aplicar mucha inteligencia emocional, ¿eh? Eso, pues date cuenta que sí, que hay mucha gente que no solamente los desempleados están teniendo miedo, claro. Últimamente, mucha gente que tenemos trabajo, estamos viendo también cierta, si me lo permites, paranoia, pues sí, y cierta obsesión, sobre todo cuando se acerca el fin de año, se renovará para el año que viene, habrá convenio, no habrá convenio, llegará la subvención, no sé qué es de mi futuro. Entonces se establece también cierta angustia emocional, no solo para que los que no lo tienen, sino para que los que teniéndolo ven que lo pueden perder. Una cita, la que quieras, cinematográfica o de autor, para terminar esta charla, Dionisio. Una cita, pues bueno, te podría decir que hay que mirarlo de dos maneras, ¿no? O dedicarse a vivir o dedicarse a morir. Perfecto. Es un poco radical, pero bueno. Pues ahí estamos, en la vida y en la muerte todos. En la vida y en la muerte. Vivir es morir un poco todos los días, ¿no? Pues sí, es la cita de una película, Sueños de fuga, que a mí me gusta mucho. Dionisio Contreras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando, y un saludo a todos los oyentes. Un saludo. Que sí, que bien, que me encanta escucharte, adoro sentirte, verte, moverte y sorprenderte, de pronto haciéndote cosquillas en las rodillas. Que sí, que bien, que me encanta escucharte, adoro sentirte, el barrio es más hermoso desde que apareciste, que hoy luce el sol en mi corazón. Mi niña, mi amor, mi rayo de luz, el camino que lleva a tu casa es mi alegría. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, mamá. Los días tranquilos transcurren serenos, tus pasos, los míos, peinando el sendero. ¿Quién dijo que los muertos no iban a resucitar? Hoy llego más puro que el agua mineral. En Castilla y León es Radio, nos gusta la actualidad, la cultura, el ocio. Nos asomamos a Castilla y León para contar las cosas que pasan. Es la mañana de Castilla y León con Fernando Puga.